creer no es suficiente. Creer no es suficiente. Muchas veces podemos creer, pero creer no es suficiente. Y cuando conectamos esto con la fe, tú y yo nos podemos dar cuenta que creer, a veces podemos creer lo correcto, creer algo correcto. Sin embargo, eso no nos convierte a nosotros en personas transformadas, en personas que hemos cambiado. ¿Quién me ayuda, por favor? Es decir, creer en algo correcto no nos convierte automáticamente en personas transformadas. Tú puedes creer ahora mismo, y eso lo vemos en asuntos de salud, ¿verdad? Tú puedes creer, tú puedes estar tan convencido que hacer ejercicio es saludable. Pero ¿cuántos de nosotros se nos dificulta, para no decir que no lo hacemos, movernos del sofá o de la cama para ejercitarnos? Creemos lo correcto. El ejercicio es saludable, el ejercicio lo necesitamos, pero no hacemos nada con eso. Hay otros que dicen, bueno, hay que comer saludable. Sí. Tenemos que tener un balance mejor entre proteína, carbohidrato, grasa y todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con una buena alimentación. Pero ¿cuántos de nosotros que creemos que alimentarnos saludable es lo correcto, de manera efectiva cambiamos nuestros hábitos? ¿Cuántos? Entonces, eso nos lleva nuevamente al tema de hoy. Creer no es suficiente. Y creer no es suficiente porque la iglesia hoy día, y cuando hablo de la iglesia no me refiero única y exclusivamente a vida abundante. Me refiero a la iglesia que compone a Cristo, en el cuerpo de Cristo, en todo el lugar, en todo el mundo. La iglesia está convencida y cree ciertamente en el perdón. Cree en el perdón, cree en la restauración, cree en el amor, cree en la generosidad, cree en la entrega. Es más, la iglesia hoy día, los creyentes hoy día, muchas personas creen ciertamente que Jesús real y efectivamente es Dios, es el Hijo de Dios. Y no tienen problema con eso. Creen real y efectivamente que hay una necesidad de un acercamiento a Dios y experimentar un cambio por Él. Creen que las Escrituras es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuántos dentro de la iglesia o fuera de la iglesia actúan conforme a lo que están creyendo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Así que yo quiero que hoy veamos, y voy a ser bien breve, voy a limitarme a 25, 30 minutos en esa mañana, y yo quiero que hoy vamos a leer un pasaje, solamente lo voy a leer una vez, y luego vamos a estar rescatando algunos versos de ese pasaje. Está en el capítulo 2 del libro de Santiago, capítulo 2 de Santiago, y voy a leer desde el verso 14 hasta el verso 26. Dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios,
y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Verso siguiente. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Vamos a detenernos ahí. Santiago, le voy a poner en contexto para que podamos comprender más o menos lo que está sucediendo. Había una problemática y quizás ese no es el corazón de lo que estamos compartiendo hoy, pero quiero contextualizar. Había una problemática dentro de la iglesia. La problemática es que había acepción de personas. La problemática es que cuando llegaban las personas adineradas o reconocidas en el pueblo o en la ciudad, se le daban los mejores lugares. Cuando llegaban las personas pobres, las personas de baja condición eran marginadas. Había un tema. El tema era que a las personas que tenían cierta fama o cierto reconocimiento, a esta persona siempre había cierta condescendencia con ellos y no así con las personas que eran menos privilegiadas. Santiago, cuando escribe esa carta, Santiago, dentro de las tantas cosas que Santiago habla, uno de los puntos que resalta es el tema de que a veces las personas veían la necesidad del otro y le decía algo muy parecido a lo que tú y yo hacemos. Miren, yo quiero decir esto y como dice alguien por ahí, voy a ser vulnerable con esto. Lo que yo he tenido que hacer para corregir una mentira que yo cometía con frecuencia sin la intención era esta. Por ejemplo, Eddie y yo nos veíamos en la calle. Eddie me decía, oh Javier, ¿cómo tú estás? Yo, Eddie, ¿cómo tú estás? Bendiciones. Y saludaba a Eddie, todo bien chévere con Eddie. Y Eddie me decía, pastor, ¿sabes qué? Mire, todavía tal negocio no se me ha dado. Ya yo hice una propuesta, no hemos concretizado, no hemos cerrado. Yo necesito que tú ores por eso. Yo, Eddie, cuenta con eso, voy a orar por ti. Voy a orar, porque Dios va a hacer un milagro. Pero ¿qué sucede? Yo me encontraba luego con Alberto, con Carla, con alguien más de acá, nos tomábamos un café y Eddie, se me olvidaba Eddie. Pero ya yo le había prometido a Eddie que iba a orar por él. Eddie se fue confiado diciendo, wow, qué bueno, el pastor va a estar orando por mí. Y el pastor no iba a orar por él. Y yo entonces terminaba mintiéndole a Eddie. Entonces yo, para corregir eso, yo lo que hago muchas veces es que si sucede eso, yo me despido de Eddie y ahí mismo digo, Señor, mira la petición de Eddie, toma cuidado de él. Y lo presentaba. Y así que yo hago ahora, para que no, ¿verdad? Para que no se me acumule. ¿Qué sucede? Esta iglesia a la que Santiago le escribe, habían personas con necesidad. ¿Y sabe lo que le decían? Teniendo ellos con qué resolverle, ya sea económicamente, ya sea emocionalmente, espiritualmente, decía, mira, ten paz. Vete en paz, ten paz. Como voy a estar orando por ti. Oye, pero tú tienes la forma de resolver el problema. El problema de esa persona en ese momento es un tema de 2,000 pesos para una medicina. Tú tienes 30,000 en la cartera y tú sabes que no tienes problema con desprenderte de 2,000. Y tú le dices simplemente voy a orar por ti. Entonces, Santiago cuestiona la fe cuando esa fe no está actuando. Y esto nos lleva a nosotros a un primer punto en esa mañana, y es que una fe muerta es aquella que no se mueve. Una fe muerta es aquella que no se mueve. ¿Y de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una fe que no actúa. Es una fe que no acciona. Y tenemos que entender eso. Habían personas que tomaban este verso de Santiago para argumentar que ciertamente es por obra el tema de la salvación. Y no, en ningún momento Santiago está desplazando la gracia. Ustedes recuerdan una enseñanza de Pablo. Pablo en una de sus cartas dice algo como eso. Efesios capítulo 2 dice que la salvación es por fe, no es por obras.
para que nadie se gloríe. Y es como que lo que dice Pablo, que la salvación es por fe y no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, como que hay una aparente contradicción a lo que Santiago está diciendo ahora. Que cuando no hay obras, la fe es muerta. Y no es eso. No es eso. En pocas palabras, Santiago lo que está diciendo es que si tú y yo decimos tener fe, pero tu fe y mi fe no nos mueve a actuar en una dirección determinada, literalmente es una fe hueca. Es una fe de solo palabras. Yo particularmente estoy cansado de ese evangelio de mucha palabrería, ¿verdad? Un evangelio de mucha palabra bonita, de mucho establezco, de mucho profetizo, de mucho declaro, de mucho esto, mucho aquello. Pero cuando tú ves las vidas de estas personas, tú ves como una diferencia abismal entre una cosa y otra. Personas que dicen, no, yo sé en quién yo he creído, porque Dios esto, y declaran palabra del Señor, y como si fuesen unos loros. Pero en el momento que le llega una mala noticia, en el momento que manejan un diagnóstico de salud totalmente de esos que tumban a uno a la lona, tú ves a estas personas moqueando. Y perdóneme la expresión, ¿verdad? Pero literalmente tú lo ves en esa página, en ese sentido. Y tú dices, pero ¿dónde está la fe tuya? Tú no eres el yupi yupi, el de la superfe. Y ahora que te diagnosticaron con una enfermedad terminal, ahora que tú has perdido esto en tu negocio, ahora que te encuentras en esta situación, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y es esa fe. Porque hay diferentes fases de la fe. Eso para que se despierten. Hay diferentes fases de la fe. Yo le llamo conocimiento, aceptación y la más profunda, que es la confianza. Conocimiento, por ejemplo, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, yo sé lo que hizo por mí. Aceptación, yo reconozco que yo necesito de Él. Yo sé que cuando yo le acepte en mi corazón, Él va a perdonar mi pecado y me puede convertir en un hombre diferente. Él puede transformar mi vida, mi familia, mi entorno, todo puede ser transformado si yo invito al Señor a operar dentro de mí. Conocimiento, aceptación. Pero la parte más profunda, el nivel más profundo es confianza. Es ese punto, es ese nivel donde lo que yo he sabido es mi conocimiento y lo que yo he aceptado como una verdad, yo decido depositar mi confianza. Yo decido tomar una decisión, no basado en lo que yo quiero, en lo que yo siento, sino en lo que esa declaración, esa convicción que yo he declarado tener, me impulsa a hacer. Si no, es una fe muerta. Una fe muerta es una que no toma, es una que no toma riesgo, que vive un cristianismo sin cruz y un evangelio sin arrepentimiento. Voy a repetir esto. Una fe muerta es una que no toma riesgos, que vive un cristianismo sin cruz y un evangelio sin arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos encontrado en una situación donde decimos yo creo en el Señor y tú le dices, mira, el Señor quiere que tú, mira lo que dice la palabra, mira lo que el Señor quiere para tu vida, tienes que dejar esa relación. Y voy a decir esto con todo respeto, no respeto por la condición, sino respeto por la vulnerabilidad que pueda estar viviendo esa persona en ese momento. Pero hay mujeres, lamentablemente, que se hacen dependientes de una relación ilícita, no porque desconozcan que esa relación ilícita no es lo mejor para ella, sino porque no quieren tomar el riesgo de desprenderse de esa relación
que es de donde ella se sostiene económicamente. Y yo sé que como dije, con respeto, no a la condición, sino a la vulnerabilidad que esa mujer se puede estar encontrando en un momento determinado. Y lo grande del caso es que son personas que muchas veces dicen creer en el Señor, que tienen fe, pero no se toman el riesgo de tomar esa decisión. Es el empresario que sabe que debe de ser íntegro, que debe pagar impuestos, pero no se arriesga a pagar impuestos porque dice que si paga impuestos lo va a sacar de la competencia. Es exactamente el comerciante que no es justo en los negocios, porque no quiere arriesgarse. Si opera desde la justicia, sus ganancias no van a ser como espera tener, y no sabe lo que le espera mañana y necesita acumular un poco más. No se arriesga a confiar. Por eso hablamos que hay 3 niveles de nuestra fe: conocimiento, aceptación y confianza. Y eso es lo que yo llamo una fe muerta. Es lo que Santiago habla de una fe muerta, que es una fe que no toma riesgo. Es una que vive un cristianismo, pero sin cruz. Un cristianismo donde la persona de Cristo realmente no es tomada en consideración. Un evangelio sin arrepentimiento. Y ojo, arrepentimiento no tiene que ver nada con el evangelio de los 70 que nos predicaban a nosotros. Arrepiéntete, conviértete, hijo del diablo. No tiene que ver con ese mensaje, ¿verdad?, que escuchábamos en las calles, en los megáfonos y todo esto. No tiene que ver exactamente con eso. Cuando yo hablo de un evangelio sin arrepentimiento, es un evangelio donde nosotros día a día nos damos cuenta que tenemos que volvernos de nuestros caminos y mirar hacia Cristo. Donde tú y yo, sí, tú y yo, sin importar los años que podamos tener caminando con el Señor, tenemos que entender que cada día tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestras mentes al Señor y ser renovados a causa de Él. Esto nos lleva a nosotros entonces a entender que creer sin confiar no es suficiente. Creer sin confiar no es suficiente. Es curioso, ¿verdad? Ustedes recuerdan el verso aquel donde Santiago le dice a ellos: ustedes creen, bien hacen. ¿Lo saben qué? Les tengo noticias. Los demonios también creen y tiemblan. Es curioso, ¿verdad?, que Santiago traiga sobre la mesa esta comparación. Dice: óyeme, el tú creer en Dios, el tú creer que Jesús es quien es, tú no estás haciendo absolutamente nada, porque los demonios hacen lo mismo. Los demonios también creen. Los demonios creen correctamente. Es más, los demonios tienen una teología correcta. Creen, saben quién es Jesús. El problema de ellos es un tema de señorío. El problema de ellos no es de saber quién es Jesús, es de aceptar el señorío de Jesús. ¿Ustedes recuerdan el pasaje aquel de Jesús? Jesús entra a una ciudad después de haber pasado un tema con la barca. Se estaba hundiendo, vino el milagro, se calmó la tempestad, llega en esta ciudad y hay un endemoniado. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Ese pasaje nos habla a nosotros algo interesante. Dice que cuando Jesús llega al lugar junto a los discípulos, hay un endemoniado que le sale al encuentro y le dice a Jesús: ¿qué tú tienes contra nosotros? Has venido hasta aquí para atormentarnos. Los demonios que tenían poseído a este hombre reconocían no solamente quién era Jesús, reconocían la autoridad de Jesús. Es más, cuando Jesús lo interrumpe a él y lo va a reprender a los demonios dicen: oye, bien, está bien, tú nos vas a echar fuera, pero échanos a donde están los cerdos.
Señores, los demonios sabían quién era Jesús, la autoridad de Jesús. Y dice, pero si tú no vas a echar fuera, échanos donde están los cerdos, por favor. Ese es otro tema, ese es otro mensaje. Pero aquí es que el tema de los demonios no es de creer, es de señorío. La pregunta que yo quiero hacer en este momento, ¿cuál es tu tema y cuál es mi tema hoy? ¿Tenemos algún tema tú y yo con respecto a esto? Porque yo sé que tu tema y mi tema no es de creer en Jesús. Tu tema y mi tema no es de creer o no a Dios. Es un tema de señorío. Por eso que la fe implica obediencia de nuestras partes. La fe implica obediencia de nuestra parte. Y fíjense algo interesante. Cuando leemos nuevamente Santiago, recuerden que dije que no íbamos a estar leyéndolo, solamente íbamos a parafrasear o citar algunos versos. Cuando leemos nuevamente el pasaje que leímos de versos 14 al 26 de Santiago 2, hablan de dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Dos personajes. ¿Cuáles son? Abraham y Rahab. Es interesante que Santiago rescate dos personas tan diferentes, diametralmente opuestas. Saca a Abraham como un modelo de fe que actúa. Abraham, llamado el padre de la fe. Abraham que a través de él, como mencionábamos semanas atrás, las tres grandes religiones del mundo, cristianismo, islamismo, judaísmo, descienden de Abraham. Es el padre de la fe. Y dice que Abraham creyó a Dios y no solamente creyó, sino que actuó conforme a su fe. Confió. Y cuando Dios le dice a Abraham, óyeme, yo quiero que tú me entregues a tu hijo, sacrifícalo. Abraham lo iba a hacer porque él confiaba. Él estaba tan convencido que él le dijo a sus siervos, óyeme bien, el muchacho y yo vamos a subir, vamos a adorar y luego vamos a regresar. El tipo no sabía cómo íbamos a regresar. El tipo no sabía si era que Dios iba a hacer un milagro, iba a resucitar a Isaac. No sabía si iba a detener el sacrificio. Algo Dios iba a hacer. Pero el Dios que le había prometido que a través de Isaac iba a venir una gran descendencia, y perdónenme, y no es una falta de respeto, no es loco para ahora cambiarle los papeles. Abraham confiaba. Y Santiago rescata ese pasaje. Pero Santiago también rescata entonces una mujer. Y es interesante, no dice Rahab solamente. Santiago no dice Rahab, la tatarabuela de Jesús, o la tatarabuela de Jesús. No. Santiago dice la ramera Rahab. Rahab era una prostituta. Era una prostituta que lo encontramos en el episodio de la historia cuando el pueblo de Israel iba a entrar a una ciudad llamada Jericó que estaba fortificada. Y a través de esa mujer que dijo a los espías, yo creo en el Dios de ustedes, yo sé quién es el Dios de ustedes, yo sé lo que el Dios de ustedes ha hecho. Y yo estoy dispuesta a arriesgar mi vida para salvarlo a ustedes. Pero recuérdense, cuando ustedes entren en este lugar, recuérdense de mí y de mi familia. Cuando vemos un hombre como Abraham, que Dios trató con él directamente y establecido como padre de la fe, y vemos una mujer, una prostituta, Rahab, que también su accionar en fe la trae sobre el escenario, nos dice a nosotros que no importa quién tú y yo seamos, no importa tu historia, no importa mi historia, no importa si tú y yo somos personas conocidas o somos personas insignificantes a nivel social. En Dios hay algo que nos iguala a todos y es la fe. Y Dios tiene los ojos puestos sobre ti. Aunque tú pienses que nadie, absolutamente, ni siquiera tus padres puedan pensar en ti, Dios tiene los ojos puestos en ti. Y tu fe, cuando te le acercas a Él con una fe real, una fe que actúa, una fe viva, a Él le agrada. Es más, el autor de Hebreos lo dice de esta forma, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que cuando tú te le acercas a Él, cree que le hay
y que Él te va a galardonar. Creer sin confiar no es suficiente. La invitación que Dios nos está haciendo a nosotros hoy es que confiemos, que estemos dispuestos a obedecerle a Él. La obediencia es un fruto inevitable de todos los que tienen una fe real. Voy a repetir esto. La obediencia es un fruto inevitable de todos los que tienen una fe real. Imagínense eso ahora mismo. Imaginen que ustedes tienen un problema, cualquiera de ustedes tienen un problema ahora mismo, tienen una empresa de seguridad o trabaja en una empresa grande, un banco o una de esas empresas que manejan datos importantes, relevantes, y ahora mismo el sistema informático se le cae, colapsa. Y alguien te dice a ti, mira, tenemos que llamar, y te mencionan un nombre de esos nombres que no se pueden pronunciar bien, quizás ruso, o por qué no, quizás un nombre con un apellido anglo. Tenemos que llamarlo. Él es el director de ciberseguridad, y te menciona una empresa de esas bien conocida a nivel global. Vamos a llamarle. Lo llaman y esta persona te da ciertas instrucciones, ya sea por teléfono o por la videoconferencia que están haciendo. ¿Tú lo haces o no lo haces? Tú lo haces. Tú lo haces. ¿Por qué? Porque tú confías en el background de esa persona, en la posición que esa persona ostenta en esa empresa de ciberseguridad. Tú confías, por tonto que puedan lucir, las instrucciones que te esté dando. La obediencia en tu vida y en mi vida es un fruto inevitable de todos los que tienen una fe real. Por eso volvemos al título del mensaje. Cuando hablamos de creer no es suficiente. Hay algo más que hay que hacer. Esa imagen que tenemos ahí en pantalla de creer no es suficiente. Miren, yo le voy a decir algo. Tú me dices a mí, mira Javier, la cuerda esa es bien segura. Yo sí, está bien. Se han tirado 40 personas por ahí. Y todos brincan y míralo aquí a los 40. Yo lo creo porque lo estoy viendo. Es seguro. ¿Es seguro? Y tú me dices a mí, Javier, tírate. Yo no me voy a tirar. Esos son los tipos de deportes extremos que yo solamente lo veo por televisión, ¿verdad? No me atrevería a hacerlo. Pero eso sucede con la fe tuya y mía. Creemos en el Señor, creemos en el background del Señor, creemos en todo el historial, todos los milagros que Él ha hecho, todas las muestras de fidelidad, de poder, de gloria. Pero Él nos pide a nosotros un pequeño acto de obediencia y no estamos dispuestos a confiar. Y creer sin confiar no es suficiente. Finalmente, quiero leerle primeramente este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 23 y 25. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Hablando de Jesús. Muchos creyeron en su nombre. Déjenme la imagen por favor que tenía ahí. Al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Miren, yo subrayé en esos dos versos, yo subrayé dos cosas. Primero, al ver las señales, y segundo, subrayé, no se confiaba a ellos. ¿Y sabes por qué? Porque esto nos lleva al tercer punto y final, ¿verdad? Que vamos a estar terminando, cerrando. Es que el creer nunca será suficiente cuando la ausencia de fruto es el resultado de la superficialidad de nuestra fe.
No hay forma alguna que una planta pueda florecer y dar frutos si no está bien plantada. No puede. No puede dar frutos si no está bien plantada. No puede. Por la mejor intención que tú tengas y por la mejor semilla que represente ese tipo de planta. Necesita enraizarse, necesita nutrirse para luego fructificar. Y cuando leemos ese verso que acabamos de ver en Juan capítulo 2, está registrando algo que hizo Jesús. Jesús comenzó a hacer señales y milagros. Dice que personas se acercaban creyendo en Él por los milagros, por las señales. Y esto nos habla a nosotros de una fe superficial. Porque una fe superficial es cuando nuestra creencia tiene como límite, o mejor dicho, depende de milagros, depende de resultados, depende de beneficios. Yo lamentablemente me he relacionado con personas que han creído al Señor. Y tú les ves, aman al Señor, sirven al Señor, mientras todo está bien. Y todo va bien y su fe va, mira, disparada hasta las nubes. Pero en el momento que viene la prueba, en el momento que viene la dificultad, en el momento donde aparentemente Dios le abandona, donde aparentemente hay un silencio en el cielo, estas personas entran en una crisis de fe. Y eso nos muestra este tipo de personas. Y dice, Jesús no se confiaba a ellos. Dice, porque Jesús conocía el corazón. Jesús sabía que eran personas que buscaban beneficios, eran personas que buscaban milagros, buscaban resultados. Dios es tan bueno que muchas veces, conociendo el corazón hipócrita que yo pueda tener, a pesar de eso, Dios manifiesta gracia y bondad sobre mí. Y cuando digo yo, también tú puedes poner tu nombre si quieres. Y eso no significa que nos estamos burlando del Señor, como algunos por ahí que hacen de la suya y dicen, estoy burlado del sistema. No, a Dios no podemos burlarle. Dice la Escritura que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Lo que tú y yo sembramos, eso tarde o temprano vamos a cosechar. Pero una fe que es real, que produce resultados, es una fe que confía, es una fe que profundiza. La fe que no permanece en la prueba nunca fue confianza, siempre se trató de conveniencia. Voy a repetir esto. La fe que no permanece en medio de la prueba nunca fue confianza. Recuerdan que no puede haber una fe real si no hay confianza. Entonces, mi fe y tu fe no va a ser real si en medio de la prueba no permanece. Fue solamente un intercambio con Dios. Y voy a decir esta palabra, y yo sé que va a sonar bien duro, y yo sé que este tipo de mensaje no es un mensaje muy popular, pero lo voy a decir, ¿verdad? Me voy a atrever porque quiero decirlo. Como dice ahí, porque puedo. No, mentira. ¿Sabe? A veces entramos en una relación donde nosotros prostituimos la fe. Prostituimos la fe. Y entendemos que esto es un asunto de yo doy y entonces recibo una gratificación. El sumo cuidado con el cual Marina, cuando estaba ministrando hace un momento atrás diezmo y ofrenda, ella lo hizo como si fuese con un bisturí. Ella dice, oye, tengo que decir la verdad, pero déjame ver cómo la digo sin ofender. ¿Sabes la razón por la cual ella hace eso? Porque lamentablemente ese es uno de los temas que se ha prostituido la fe.
Dale a Dios y Él te dará. Siembra y cosechará. Pacta con Dios y tú recibirás tu milagro. Eso es prostitución. Eso es conveniencia. Y entonces cuando tú no ves los resultados por lo cual tú ofrendaste, por lo cual tú pactaste, entonces Dios te falló, Dios es mentira y te ofende con el Señor. Y no con el charlatán o la charlatana que te manipuló. Déjame bajarle el tono. Me fui muy lejos. El punto aquí es que nuestra fe es suficiente cuando va más allá de la salvación y nos conduce a una vida transformada, una vida rendida a Cristo. Cuando tu vida y mi vida es transformada, es rendida a Cristo, entonces, así como hay 3 niveles de fe que hablábamos, en la fe hablábamos del conocimiento, de la aceptación y de la confianza. Cuando comenzamos a operar en este nivel de fe, de la confianza, se va a reflejar a través de nuestras decisiones, de nuestras prioridades y de nuestra obediencia. Tu fe y mi fe se refleja a través de decisiones, prioridades y obediencia. Voy a detenerme acá. Y quiero detenerme porque creo que tenemos suficientes datos, ¿verdad?, para poder meditar, reflexionar y caminar en esa vida plena, porque ciertamente no voy a negar, no quiero sacar de la ecuación lo sobrenatural de Dios. Óyeme bien, para que después digan, no, pero Javier no. Dios es sobrenatural, Dios es poderoso. Su Espíritu Santo quiere manifestarse con poder. La unción del Espíritu Santo es la que pudre todo yugo. Ciertamente Dios quiere manifestar su milagro en tu vida. Dios quiere traer respuesta a peticiones. Por eso dice la Escritura que tú y yo no podemos deleitar en Él y Él va a conceder peticiones a nuestros corazones. Todo eso es real y es verdadero, pero no lo podemos buscar sacando la parte de tener una fe real. Porque creer no es suficiente. Y en ese punto quiero invitarte a que demos 2 pasos sencillos. 2 pasos sencillos. Y yo llamo como un plan de acción. El primero es: somete lo que crees a la autoridad de Cristo. Lo que tú crees, somételo a la autoridad de Cristo. Y lo segundo, decide obedecer aun cuando no sea cómodo. Ahí se me fue la 2. Cómodo o sientas seguridad. Cuando no sea cómodo o sientas seguridad. Cierro con esa imagen. No sé quiénes de ustedes habían escuchado hablar de Charles Blondin o Blondin. Es francés, ¿verdad? Lo que saben francés, ¿cómo es? Blondin, Charles Blondin. Quizás ese nombre para muchos acá o para todos es desconocido totalmente. Pero esta persona en el año 1859, para ser exacto, 30 de junio de 1859, hizo una gran proeza que quedó marcada en la historia. Y esa imagen que ustedes ven ahí es una representación de esa gran proeza que hizo. Charles Blondin tomó una cuerda y la colocó una en un extremo en Canadá y otro en un extremo en Estados Unidos, en lo que conocemos como la catarata del Niágara. Charles Blondin era un equilibrista, en su momento era el más famoso en todo el mundo.
Y fue esta persona la que cruzó el Niágara, la catarata del Niágara, la cruzó en una cuerda, caminando sobre una cuerda. Pueden buscarlo, pueden googlearlo. Yo sé que no es que no desconfíen, no confíen, sino pero pueden hacerlo para que profundicen más de esta información. Este hombre cruzó una vez hacia un extremo. Cuando cruzó ese extremo, para demostrar que no fue una casualidad o fue un acto aislado, cruzó nuevamente hacia el extremo anterior. Ahora no solamente sosteniéndose con la barra con la que caminan los equilibristas o los trapecistas, lo hizo con una carretilla. Esto parece como una historia, ¿verdad?, de niño, pero fue real. 1859, 30 de junio, cruzó el otro extremo con una carreta, una carretilla. Y todo el mundo de ambos lados, del lado de Canadá y del lado de Estados Unidos, ambos lo estaban ovacionando. Y él hizo una pregunta a los que estaban ahí. Le preguntó a ellos que si ellos creían que él era capaz de volver nuevamente en la misma carreta o carretilla, pero ahora cargando a una persona. Y todos a unísono dijeron que sí, que él podía hacerlo. Pero en el momento en que él le dijo a ellos que quería un voluntario, ustedes saben lo que sucedió, ¿verdad? Hubo silencio. Hubo un silencio. Hubo un silencio. Todos creían en él. Creían que él lo podía hacer una y otra vez. Pero cuando se trataba de poner su vida, confiar su vida en él, ninguno quiso hacerlo. Y la fe real no se mide por lo que afirmas, sino por lo que estás dispuesto o dispuesta a comprometer tu vida. Quiero orar en este momento. Quiero que oremos. Pero que esa oración se convierta más que una oración, pueda ser una proclamación de confianza en el Señor. Quizás hay personas aquí que han estado tomando decisiones en el ámbito familiar y son decisiones importantes que tienes que tomar. Pero yo quiero invitarte que hoy tú decidas esas decisiones. Tú la tomes confiando en la dirección que el Señor quiere traer a tu vida por medio de su palabra, el consejo de Dios. Quizás hay alguien que tiene que tomar una decisión importante en los negocios. Y quiero que cuando tomes esa decisión no la tomes basada en tu conveniencia, no basado en tu seguridad, sino basado en lo que Dios establece en su palabra. Quizás hay una relación que debes de romper o una relación que debes de restaurar. Pero tomar la decisión guiada por el Señor puede comprometer tu vida, comprometer tu prestigio, comprometer tu orgullo. Pero hoy vamos a rendirlo al Señor. Vamos a rendirlo al Señor. Y vamos a ver a Dios manifestarse en nuestras vidas. Abraham confió la vida de su hijo al Señor. Y Dios hizo el milagro. ¿Cuál es el milagro que tú estás esperando ver en tu vida? Pero mientras está pulsando con la voluntad de Dios y tu voluntad, es como que un sabotaje que lo está impidiendo. Dios quiere y puede
manifestarse con todo poder y gloria sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en ese momento, nuevamente, Señor. En ese punto, Señor, donde se debate nuestra fe con lo que vemos, con lo que oímos o sentimos, decidimos confiar en ti. Decidimos confiar. Confiamos nuestra salud a ti, confiamos nuestras familias a ti, confiamos nuestras finanzas a ti, confiamos todo nuestro ser a ti, Señor. Levántate en medio nuestro, Padre, y glorifícate una vez más. Señor, quizás hay alguien aquí en esta mañana que ha estado siendo autoengañado, autoengañada, pero hoy decide no solamente creerte a ti, sino creer en ti también. Y quiero invitar a esa persona a que hoy tome esa decisión. Invita a Jesús a tu corazón. Invita a Jesús a tu corazón. Rinde tu vida a Él y verás tu vida transformada y verás el propósito de vida cumplido en ti a causa de Dios. Y lo que hoy es imposible, quiero que confíes, lo rindas al Señor, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús,